esta presentación quisiera, sí está ahí, lo de siempre en las presentaciones virtuales, validar si se ve. Confío que sí, Marco, Cristian. Sí, está visible, está visible. Perfecto, perfecto. Voy a limitarme al contenido de esta aportación, dejando abierta, por supuesto, la mesa para después seguir conversando, porque es un tema que nos interesa. Y ante la invitación de compartir con ustedes este tema, la aportación de las asociaciones religiosas a la construcción de un nuevo México, lo primero que yo quiero poner sobre la mesa, e incluso darnos unos segundos para pensar, cuando decimos un nuevo México, ¿en qué estamos pensando? Vale la pena detenernos ahí. Me encanta cómo Monseñor Medina Pech hace referencia a este pastor bautista, ¿no? En términos de un sueño muy profundo y por el que entregó la vida, sin más, hace no muchos años, ¿no? Entonces, aquí también, cuando hablamos de un nuevo México, de verdad, ¿en qué pensamos? Es importante tomar el pulso a los anhelos, a los intereses, a los deseos de muchos mexicanos. Quizás no todos compartimos esta visión, pero sí es importante poner sobre la mesa la visión que cada uno tiene sobre este nuevo México. Y bueno, hay que decir, porque es desde donde hablo, en el gobierno de México pensamos en un nuevo México. Y partimos de que nuestro país vive una situación muy compleja, de múltiples violencias. No tiene que ver solo la violencia física que ha derivado en tantos homicidios, tantas pérdidas, tantas desapariciones. No, hay múltiples violencias y que lo que han hecho es erosionar esa cohesión social, generando así una crisis de derechos humanos y de gobernabilidad democrática. Qué duro, pero también qué real ponerle nombre al México en el que creemos encontrar. Segundo, las causas estructurales de esta situación del México que no queremos fue una relación de publicidad, lo cual sometió la rectoría del Estado a los intereses privados de unos cuantos. Podemos coincidir o no, tengo que decirlo, pero desde la visión de este gobierno, esa es una de las causas estructurales. Pareciera que el Estado estaba raptado por los intereses de unos cuantos y se olvidaban a una inmensa mayoría de población. Lo digo con datos evidentes, más de la mitad de nuestra población está en pobreza y no tiene que ver con la pandemia que ha afectado a todos nuestros países, sino a las múltiples políticas que generaron esa situación. La desigualdad es excesiva en América Latina y sobre todo en nuestro país. En fin, no tengo que decir más, pero es parte del diagnóstico. Tercero, estas condiciones que excluyeron, de exclusión y de precarización, separaron al gobierno de la gente y propiciaron el rompimiento del tejido social, exponiendo a la población a actividades ilegales y criminales como únicas vías de integración social. ¿Qué generó esto? Bueno, preparó el terreno para la irrupción del crimen organizado y la espiral de violencia que ha azotado al país durante más de una década. Reitero, el tema del crimen organizado y de la violencia homicida no es el único problema. Hay muchas otras causas alrededor de ello. Pero me interesa conversarlo con ustedes porque desde ahí parte el que podamos imaginar a un nuevo México. Es ir a las causas estructurales de pobreza, de desigualdad, de vinculación entre este poder político y económico que veía por los intereses de unos cuantos lo que ha provocado tal situación en nuestro país. Y estoy seguro que no tengo que poner ejemplos, que los que estamos aquí cotidianamente podríamos hablar de toda esa fragmentación del tejido social que ha deteriorado la situación de nuestro país. Voy a lo que sigue.
Ahora bien, ¿dónde estamos nosotros? Y esto lo comento porque en muchas ocasiones la mirada es sobre esta realidad, nos hace pensar que existen unos victimarios y que existen otros que somos víctimas de esta violencia. Realmente queremos provocar a superar esa dicotomía, a superar ese maniqueísmo entre unos malos que han complicado la vida de nuestra sociedad y unos buenos que tenemos que sufrir las consecuencias de eso. Y a mirarnos de verdad como un sistema en donde todos somos corresponsables de esto que estamos viviendo, en donde nadie se puede sustraer de lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque eso nos puede provocar a sumarnos en la búsqueda de soluciones. Estoy poniendo el marco para hablar de todo este eje de construcción de paz que queremos impulsar y que tiene que ver con el papel de las asociaciones religiosas en la construcción de este nuevo México. Porque hay que decirlo, se considera a estas asociaciones, sobre todo en esta nueva etapa, como un actor importante para colaborar en la construcción de paz. Sin más, en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el planteamiento que se tiene para este gobierno, en el eje de política y gobierno hay un cambio en el paradigma en seguridad. Y ese cambio tiene que ver, sí, con contener la violencia, sí, con un programa muy fuerte de seguridad, una estrategia de seguridad pública, pero también con emprender la construcción de paz. Ojo, entender la paz no solo como la ausencia de violencia, sino como la generación de condiciones para el bienestar de la mayoría de la población. Y por otra parte, el tema de la libertad e igualdad, en donde el Estado, bueno, el gobierno, está llamado a promover relaciones igualitarias con las asociaciones religiosas en el marco de un Estado laico. Esta laicidad del Estado, que no quiere decir que sea religioso, que sea antirreligioso, perdón, que esté contra alguna religión en particular, sino que no toma partido por ninguna, sino se relaciona con todas en igualdad de condiciones. Esto es parte de lo que se ha anunciado como tarea desde la federación y, por supuesto, esperamos también desde los estados, desde cada entidad federativa. Y por consiguiente, de este plan nacional se ha derivado el programa sectorial de gobernación. ¿Qué es esto? Son las nuevas directrices que tiene la Secretaría de Gobernación y que en términos de política pública tienen que correr todo un proceso. Apenas se aprobó esto el 25 de junio de este año. Pero en ese programa sectorial público, para quien quiera revisarlo en el Diario Oficial de la Federación, uno de sus objetivos, de sus 6 objetivos de la Secretaría de Gobernación, consiste en coadyuvar a emprender la construcción de paz a partir de la articulación de las instituciones y actores que trabajan en este tema. Es importante señalar que esto ya es oficial, que es un programa del gobierno y que tiene que ver con articular a todos estos actores en esta enorme tarea. Continúo. Este programa sectorial tiene 3 estrategias. No me quiero detener, después compartiré la presentación sin problema, pero este coadyuvar a emprender la construcción de paz tiene que ver con una colaboración integral que lleve a impulsar acciones de prevención social del delito y reconstrucción del tejido social en diferentes comunidades del país. Y también está vinculada con impulsar acciones que aseguren la libertad de creencias y la promoción del respeto a la diversidad religiosa para contribuir al fomento de una cultura de paz. Esto es oficial, no es una ocurrencia, es una política pública pensada, como lo decía al inicio, para que todos nos podamos sumar como actores corresponsables de la construcción de paz en nuestro país. Y ojo, porque a veces puede sonar a que estamos iniciando algo. No, realmente no se está inventando el hilo negro. Hay muchas organizaciones e instituciones que de diversas formas están colaborando en nuestro país a la construcción de paz. Pero una adecuada articulación puede generar mayores impactos. Y para ello, y voy al tema de la aportación de las asociaciones religiosas, en perspectiva de futuro, por supuesto, porque
la Secretaría de Gobernación, en esta nueva estructura, generó una unidad, la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social. Es una nueva organización de la subsecretaría que permite articular el trabajo de dos grandes direcciones generales. La Dirección General de Asuntos Religiosos, que para muchos de los que están aquí, pues es un referente por los múltiples trámites y servicios que se tienen que realizar ahí, y la Dirección General de Prevención Social del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social. Esta vinculación no es una mera coincidencia, es algo pensado para que las iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas puedan articular este trabajo y puedan sumar con los recursos con los que cuentan a esta tarea tan importante. Sigo. El reglamento interior señala que esta unidad de asuntos religiosos, y me voy a la parte última en negritas, tiene como tarea definir, impulsar y promover estrategias, programas y acciones en materia de prevención social del delito y la cultura de paz a través de la reconstrucción del tejido social. En este sentido, el papel de las asociaciones religiosas a la construcción de un nuevo México es fundamental, porque ellas, con la experiencia, con la capacidad que tienen en los distintos estados, en las distintas comunidades, pueden sumar a esta labor. Y doy un pasito más, acercándome a las asociaciones religiosas. La Dirección General de Asuntos Religiosos, identificada en los anteriores sexenios más como un espacio donde se realizaban estos trámites que por ley están obligadas las ARs que han obtenido su registro, ha cambiado de enfoque. Y desde mayo del año pasado, después de un tema que incluso generó polémica por la posibilidad de violación al Estado laico, que ha quedado claro jurídicamente que no tiene nada que ver con eso, pero el reglamento interior atribuye o le da atribuciones a la Dirección General de Asuntos Religiosos para que pueda proponer y coordinar estrategias colaborativas con las asociaciones religiosas, iglesias, agrupaciones y demás instituciones religiosas para que participen en proyectos de reconstrucción de tejido social y cultura de paz que coadyuven a la construcción de paz, básicamente. Entonces, con este marco es que hemos ido haciendo un camino para poder avanzar en este sentido. ¿Qué tenemos hasta ahora? Por supuesto, los ejes estratégicos para dejar claro que esta dirección continúa haciendo la labor de la normatividad, el registro y las certificaciones de las ARs. Más de 1 millón de trámites durante este periodo de septiembre a mayo, porque hay un equipo que está impulsando eso. Pero al mismo tiempo se están generando redes para la construcción de paz. Pedro Mena, quien está aquí también en este espacio, es testigo de cómo hemos hecho una vinculación con los funcionarios estatales y municipales para poder ir impulsando este enfoque e ir construyendo, una red con iglesias, ARs y organizaciones de la sociedad civil para la construcción de paz. Un ejemplo de ello, solamente lo enuncio, es la posibilidad de haber incidido, acompañado, y ahora formar parte de lo que ha sido el Consejo Michoacano para la Paz. Un esfuerzo en Michoacán que ha articulado a iglesias, organismos empresariales, universidades, gobierno del estado y distintas organizaciones para poder impulsar proyectos de paz. Y algo fundamental aquí, en septiembre de este año, presentamos la estrategia Creamos Paz, con la doble intención, que creamos en la paz, como decía, que creamos en ese sueño, como decía Monseñor Medina Pech, y al mismo tiempo que la creemos. Vamos a crear juntos la paz. Y es una estrategia para promover el respeto y la tolerancia a la diversidad religiosa, porque, lo decían hace rato, según la encuesta nacional de discriminación, en México, 1 de cada 2 mexicanos considera que una nueva
asociación religiosa contribuye a romper la cohesión. En lugar de mirarnos como organizaciones que pueden sumar, a veces lo que está instalado en el imaginario de los mexicanos es lo contrario. Y lo que queremos es favorecer espacios de diálogo, la difusión de los elementos que llevan identitarios, religiosos, comunitarios, que están alrededor de una creencia religiosa, de una religión en particular. Y sobre todo, poder, a partir de estos espacios de diálogo, construir espacios donde podamos avanzar en proyectos de construcción de paz. Todo esto es oficial, se ha compartido y estamos trabajando en estas líneas, pero sí me interesa dejar claro hacia dónde vamos. Son 3 elementos y ya con eso concluyo, Marco. Primero, ¿qué es lo que más quisiéramos o qué es lo que más soñamos? Que pudiésemos coordinarnos con las comunidades como actores clave en el marco de Estado laico de políticas públicas encaminadas a la construcción de paz, la prevención social del delito y la reconstrucción del tejido social. Esto implica confianza, esto implica de verdad creernos que estamos sumando al bien común y que podemos coordinarnos ahí en los territorios con las comunidades, sea de raíz creyente o de organizaciones basadas en fe como las iglesias, o sea organizaciones sociales, o sean empresariales, en fin. Pero eso es lo que quisiéramos ver. Y dentro de ellas, poder sentir sumadas a las iglesias. No, por eso lo decimos en el marco del Estado laico, porque no es para difundir determinada creencia, sino es para sumar los esfuerzos a la construcción de paz. Segundo, lo que más nos interesa es articular los esfuerzos que realiza no solo el gobierno federal, pero también, sino también aquellas instituciones que trabajan por el mismo bien común. Es muy difícil porque tenemos una tradición política, la verdad, tengo que decir, la perversa, en el sentido de que la política está encaminada al bien común y que en muchas ocasiones más bien está encaminada al bien propio o al interés de cierto grupo. Aquí lo que buscamos es cómo logramos esos esfuerzos, articularlos por el bienestar de esas mayorías. ¿Por qué? Porque consideramos que solo a través de la articulación, de la involucración de los distintos grupos de nuestro país, de las distintas instituciones, es que realmente se van a reducir las condiciones de violencia, de desigualdad, de injusticia e impunidad que han deteriorado el tejido social del país. Estamos confiados de que esa es la mejor respuesta que llevará años, que eso no es una respuesta a corto plazo, pero que en la medida en que podamos ir restaurando ese tejido social, podremos tener la fuerza para hacer frente a todas estas condiciones que han generado tanta violencia en nuestro país. Y en un horizonte, por supuesto, de respeto a la diversidad, en donde vamos a construir este cambio para una cultura de paz. Con esto cierro. La aportación de las asociaciones religiosas para reconstruir el tejido social consiste en que pueden sumar, podremos colaborar para lograr que México cuente con una sociedad solidaria y participativa, en donde realmente existe una confianza entre ciudadanos y ciudadanas. Realmente la hemos perdido. Y esa confianza nos lleve a construir redes sólidas de apoyo comunitario, con un fuerte grado de cohesión social, porque eso que llamamos participación ciudadana o participación social es la mayor herramienta con la que podríamos contar en el corto, en el mediano y en el largo plazo para hacer frente a desafíos que nos involucran a todos. No es una tarea fácil, es un sueño y que hacia adelante cuando nos veamos podamos decir que en México reconstruimos el tejido social y las asociaciones religiosas fueron parte de esta labor porque logramos de verdad construir una sociedad que emprendió la construcción de paz desde otra lógica, desde aquella lógica que hace fuerte en el territorio la cohesión entre los ciudadanos y desde ahí se le puede hacer frente a este enorme desafío, que no es de ahora, que es de hace muchos años y que en México esta desigualdad
esta injusticia, esta impunidad, pues han sido el terreno de cultivo para que se genere tal situación de violencia e inseguridad. Ahí creo yo y creemos que las asociaciones religiosas, iglesias, tienen mucho que aportar por el trabajo que han realizado hasta ahora, por las múltiples metodologías con las que cuentan, por la forma como se han involucrado en los territorios, buscando el bien común. Sin más, agradezco pues esta oportunidad de compartir con ustedes, de exponer esta perspectiva de futuro que tenemos desde el Gobierno de México para que el aporte de las asociaciones religiosas pueda contribuir a construir un nuevo México. Y cierro, ahora sí, y como decía Monseñor Medina Pech, para que la mirada sobre las asociaciones religiosas, más allá de esa visión oscurantista, negativa, se pueda configurar a una visión nueva de un actor que suma a la construcción de país en estos temas tan urgentes. Muchísimas gracias a todos y a todas.